Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien y no lo estéis llevando mal del todo. Hoy nos toca dar comienzo a la clase número 5. En la clase de ayer vimos lo que eran experiencias simples y os enseñé a calcular probabilidades muy sencillas utilizando la regla de Laplace. Pues nada, hoy vamos a empezar hablando de las experiencias compuestas. La primera parte de la clase va a ser bastante teórica y después ya aplicaremos esa teoría y las definiciones que vamos a ir viendo a determinados ejemplos. Entonces vamos a empezar viendo lo que son experiencias compuestas. Si en lugar de lanzar un dado, como considerábamos ayer, lanzamos dos dados, en ese caso estamos hablando de una experiencia compuesta de dos experiencias simples, lanzar un dado una vez y lanzar después otro dado. Sacar dos cartas de una baraja también sería una experiencia compuesta, o extraer dos bolas de una bolsa, ¿vale? Como veis es no solamente una experiencia simple, sino son varias experiencias simples. Así que eso, sacar dos cartas de una baraja o extraer dos bolas de una bolsa son experiencias compuestas de otras dos. Decir que hay experiencias que pueden considerarse como compuestas por dos o más experiencias simples, que las experiencias compuestas por sucesivas extracciones pueden darse dos modalidades. Así que nada, vamos a ver qué dos modalidades podemos encontrarnos a la hora de extraer, pues no sé, una carta de una baraja, una bola de una urna. Vamos a ver que podemos encontrarnos con dos tipos de extracciones y los cálculos de probabilidades luego serán distintos en cada uno de los dos casos. Podemos encontrarnos extracciones con reemplazamiento. Son aquellas en las que después de cada extracción el elemento extraído se repone. Entonces imaginad que estamos sacando una carta de una baraja, pues nada, cojo la carta, miro qué carta es la que he obtenido y la devuelvo a la baraja. Eso son extracciones con reemplazamiento. Y de este modo cada extracción se realiza en las mismas condiciones que la anterior. Como yo he sacado una carta y la vuelvo a introducir dentro de la baraja, la composición de la carta es exactamente la misma, es decir, que la segunda extracción es en las mismas condiciones que lo era la primera. Por el contrario, ¿qué serán extracciones sin reemplazamiento? En ellas las sucesivas extracciones se realizan sin devolver el elemento anteriormente extraído. Si nada, metemos la mano en una bolsa para extraer una bola, entonces imaginad, bueno, pues que saco esa bola y en lugar de devolverla a la bolsa, lo que hago es me la quedo aparte y vuelvo a introducir la mano para obtener otra bola. En ese caso, las condiciones de cada extracción son distintas porque la composición de la bolsa ya no es la misma la primera vez que introduzco la mano que la segunda vez que introduzco la mano, y dependen de cuál o cuáles sean los elementos que hemos extraído anteriormente. Así que siempre que os hablen de un ejercicio de extracción, pues extraer una carta de una baraja, una bola de una bolsa, pues será distinto el razonamiento que tendremos que hacer para calcular probabilidades si las extracciones son con reemplazamiento o sin reemplazamiento, ¿vale? Como luego vamos a ver en un ejemplo, aquí os lo he puesto, ¿vale? Que más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. Vale, más definiciones que tenemos que saber y ver en la clase de hoy es que quiere decir que experiencias sean dependientes o que las experiencias sean independientes. Creo que bueno, con sus nombres es bastante representativo a lo que nos vamos a referir. Dos o más experiencias se llaman independientes cuando el resultado de cada una de ellas no depende del resultado de las demás. Esto hace que las extracciones que hemos hablado antes con reemplazamiento sean experiencias independientes, pues al reponer cada vez el elemento que hemos extraído, el que este sea uno u otro no influye en las posteriores extracciones. Es decir, que como si yo devuelvo la carta a esa baraja, la segunda extracción no depende de la primera. En ese caso hablamos de extracciones independientes. Así que en un ejercicio cuando tengáis extracciones con reemplazamiento, querrá decir que serán experiencias o experimentos independientes. ¿Qué más tipo de experimentos conocemos que sean independientes? Lanzar dos dados. Pues nada, un dado no tiene nada que ver con el otro. A lanzar dos monedas es independiente, un lanzamiento de otro no tiene nada que ver. Por el contrario, dos o más experiencias son dependientes cuando el resultado de cada una de ellas sí que influye en las probabilidades de la siguiente, es decir, que una experiencia depende de la otra. Entonces, las extracciones sin reemplazamiento son experiencias dependientes, ya que el resultado de la primera extracción influye en las probabilidades de la segunda, es decir, la segunda extracción depende de la primera. Así que por favor, si os tiene que quedar claro, porque los ejercicios os va a hacer falta, que cuando hagáis extracciones con reemplazamiento, esas experiencias son independientes, y que cuando hagáis extracciones sin reemplazamiento, las experiencias son dependientes, porque la segunda extracción depende de la primera.
Bueno, aquí lo tenéis todo en la teoría. Y una vez que hemos visto esto, vamos a aprender a calcular en la clase de hoy probabilidades en experiencias compuestas que sean independientes, y en la clase del jueves calcularemos probabilidades en experiencias compuestas que sean dependientes, que bueno, es un pelín más complicado. Cuando son independientes es más sencillo. Así que nada, cuando varias expresiones son independientes, vamos a ver cómo calculamos una probabilidad en este caso. Entonces, si tenemos que dos experiencias son independientes, la probabilidad de que ocurra el suceso 1 en la primera extracción, el suceso 2 en la segunda extracción y así puntos suspensivos, depende de las extracciones que sean, pues nada, la probabilidad de que ocurra ese 1 en la primera, ese 2 en la segunda, puntos suspensivos, se calcula multiplicando la probabilidad de cada una de ellas por separado, es decir, la probabilidad de que ocurra ese 1 en la primera por la probabilidad de que ocurra ese 2 en la segunda, puntos suspensivos. Así que nada, si las experiencias compuestas son independientes, la probabilidad de que ocurran varios sucesos es la multiplicación de que ocurra cada uno de ellos por separado. Y nada, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula a varios ejemplos, alguno más sencillito, otro algo un poco más complicado. Entonces, imaginad que consideramos la experiencia aleatoria consistente en lanzar un dado y una moneda. Como veis, es un experimento compuesto. Estamos realizando dos experimentos simples, por un lado lanzar un dado y por otro lanzar una moneda. Y nos pregunta que calculemos cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el dado y obtener una cara en la moneda. Así que nos están pidiendo la probabilidad de un 5 y una cara. Como son experimentos independientes, lo que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad de cada uno de los sucesos, es decir, la probabilidad de que me salga un 5 al lanzar un dado por la probabilidad de que me salga una cara al lanzar una moneda. La probabilidad de que me salga un 5 por la regla de Laplace, número de casos posibles 6, que son los 6 elementos de un dado, número de casos favorables a que me salga un 5, 1. Probabilidad de cara, de nuevo regla de Laplace, dos casos posibles, cara y cruz, casos favorables a cara 1, multiplicamos en línea, 1 por 1 que es 1, 6 por 2 que es 12, llegamos a la probabilidad de que si lanzo un dado y una moneda, la probabilidad de que me salga un 5 en el dado y una cara en la moneda es un 12avo, si queréis podéis dividirlo y escribirlo en notación decimal y recordad que una probabilidad siempre tenía que daros un número comprendido entre 0 y 1. Vale, vamos a un segundo ejemplo en el que lanzamos dos dados y nos piden la probabilidad de que nos salga un 5 en el primero y un número par en el segundo. Así que nada, probabilidad de que me salga un 5 y par, como son experiencias independientes, un dado no tiene nada que ver con el otro, tendremos que multiplicar las probabilidades. Probabilidad de que me salga un 5 al lanzar el dado por la probabilidad de que me salga un número par al lanzar un dado. Probabilidad de que me salga un 5 ya lo habíamos hecho antes, por la regla de Laplace, un sexto. Por la probabilidad de que me salga un número par, número de casos posibles 6, casos favorables, ¿cuántos números pares me pueden salir al lanzar un dado? El 2, el 4 o el 6, es decir, 3 casos favorables. De nuevo multiplicamos fracciones, 1 por 3 que es 3, 6 por 6 que es 36, simplificamos dividiendo todo entre 3 y nos queda un 12avo. Vale, vamos a hacer ahora el mismo ejercicio en el que lanzamos dos dados y nos piden que calculemos la probabilidad de un 5 y un número par. La diferencia entre el 2 y el 3 es el orden. Aquí nos dice que primero tiene que salir el 5 y después un número par, y aquí no nos especifica, es decir, que puede ser que primero en el primer dado nos salga un 5 y en el segundo el número par, o al revés, que en el primero nos salga el número par y en el segundo el número 5. Así que nada, aquí os lo he puesto detallado, que la probabilidad de que me salga un 5 y un número par, aquí no me especifica el orden, serían experiencias independientes, por lo tanto habrá que multiplicar probabilidades, y os he puesto que no especifica el orden, así que tenemos que contemplar los dos casos posibles, que me salga primero un 5 y luego el número par, más, por eso sumamos probabilidades, que me salga primero el número par y luego el número 5. Calculamos las probabilidades en el primer caso, probabilidad de que me salga un 5, ya habíamos comentado un sexto, de que me salga un número par, un medio, ya lo habíamos comentado antes, más, y ahora la probabilidad de que me salga un número par, que sería un medio, por la probabilidad de que me salga el número 5, en segundo lugar, que es un sexto, así que nada, nos quedaría un 12avo más un 12avo. Como veis, nos quedan al final dos veces sumando las mismas probabilidades, un 12avo más un 12avo, y nos queda 2 12avos simplificado dividido entre 2, que sería un sexto. Así que lo que podríamos haber hecho es solamente haber calculado una de las probabilidades y, como las dos son iguales, multiplicarla por 2, que es lo que vamos a hacer en los ejemplos que vienen a continuación.
Vale, vamos a ir complicándolo un poco más. En lugar de lanzar un dado, vamos a lanzar ahora 3 dados y lo que nos piden es la probabilidad de que me salgan 2 5 y un número par. No especifica el orden, así que primero tengo que estudiar qué casos posibles tengo. Pues que me salga el 5 y el 5 y luego el número par, el 5 el número par y luego el 5, o el número par, el 5 y el 5, ¿vale? En estos 3 casos, como veis, hay 2 números 5 y un número par. Entonces tenemos 3 maneras de obtener 2 números 5 y un número par. Así que la probabilidad para calcularla, como se repite 3 veces, lo multiplico por 3 y calculo la probabilidad de uno de ellos, solo del primero, por ejemplo, la probabilidad de que me salga un 5 en el primero, un 5 en el segundo y par en el tercero. De nuevo, como los sucesos son independientes, sería 3 por la probabilidad de que me salga un 5, un sexto, de que me vuelva a salir un 5, un sexto y de que me salga un número par, 3 sextos. Y si operáis os quedaría 9 partido de 216, simplificándolo y dividiéndolo todo entre 9, 1 partido de 24. Así que nada, como veis, cuando haya varias situaciones posibles, basta que calculéis la probabilidad en una de ellas y lo multipliquéis por 3 porque hay 3 casos posibles. O en el anterior lo que podíamos haber hecho es lo que os había comentado, calcular la probabilidad solamente de uno de ellos y multiplicarlo por 2 porque había 2 casos posibles, 5 y par o par y 5. Vale, y el último ejemplo en el que lanzamos 3 dados y ahora nos dicen que calculemos la probabilidad de que me salga un 5, un número par y un 1. Vamos a ver cuántos casos posibles tenemos y luego basta con que nos calculemos la probabilidad de uno de ellos y lo multipliquemos por el número de casos posibles. Si me tiene que salir un 5, un número par y un 1, ¿qué casos posibles hay? Que me salga el 5, par y 1, el 5 intercambiando el 1 y par, ahora fijo la posición par, intercambio el 5 y el 1, o fijo el 1 e intercambio 5 y par, ¿vale? Estas son las 6 formas posibles de obtener un 5, un número par y un 1 a la hora de lanzar 3 dados. Vale, entonces calculamos la probabilidad de que me salga un 5, un número par y un 1 sería 6, porque hay 6 casos posibles y calculo la probabilidad solamente de uno de ellos. Probabilidad de que me salga un 5, un sexto, probabilidad de que me salga un número par, 3 sextos y probabilidad de que me salga el número 1, un sexto. Multiplicáis el 6 y el 6 os está echado porque se nos van, el numerador os quedaría 3 y el denominador 36. Así que nada, quiero que sepáis eso, que cuando las experiencias sean independientes, calcular una probabilidad en un suceso compuesto es calcular la probabilidad de cada uno de los sucesos y multiplicarlo, que como veis el orden importa. Relacionado con esto os voy a mandar que hagáis la tarea número 4 para la clase del jueves, sería ya porque el miércoles no tenemos matemáticas, y consiste en que hagáis los ejercicios 1 y 2 de la página 240, el libro de texto. A ver si este tema de probabilidad os parece un poco más sencillo que con la parte que acabamos de terminar de análisis o no. Así que nada, hoy hemos trabajado con experiencias compuestas, hemos hablado de extracciones con reemplazamiento, extracciones sin reemplazamiento, que si las extracciones son con reemplazamiento los sucesos van a ser independientes, si son sin reemplazamiento son experiencias dependientes, y bueno, cómo se calculan probabilidades en experiencias compuestas independientes. Y en la clase del jueves veremos cómo se calcula las probabilidades en experiencias compuestas que son dependientes, que vais a ver que es un pelín más complejo. Muchas gracias por vuestra atención, hasta luego.